abrimos el expediente de archivo del pueblo de Puerto Rico versus Pablo Casellas Toro. El 14 de julio de 2012, Carmen Paredes Cintrón, una ejecutiva de ventas y mercadeo de 46 años, fue abatida a tiros luego de litigar el caso junto a Janet Parra y Sergio Rubio Paredes. Hoy rompe el silencio la ex fiscal de distrito, licenciada Phoebe Sales. ¿Cómo se puede describir lo que fue este caso contra Pablo Casellas Toro? Un rompecabezas. Esto empieza un mes antes, la planificación del asesinato. ¿Qué se vio en esa escena? Cuando uno se asomaba por esa puerta, pues veía a Carmen, a mano derecha, sentada en la mesa. Sentadita, con las piernas cruzadas. Se habían recogido todos los casquillos. Pero cuando empezamos a mirar, de momento yo digo, ahí hay un casquillo. Licenciada, voy a hacerle la pregunta 14 años después. El juez Salvador Casellas Moreno, que en paz descanse, entró a la escena. ¿Qué pasó en ese momento? Si usted recuerda. Me acuerdo. ¿No se acuerda? No se acuerda, no me lo quiere contar. Porque yo sé lo que pasó, pero si no me lo quiere contar, la respeto. Ambos estábamos destacados en Súper Exclusivo y hicimos, ¿no?, la única entrevista que existe. Exacto. De Pablo Casellas Toro. Sí, ¿Usted asesinó a su esposa, don Pablo? no, jamás y nunca, era mi compañera. Pero cada vez que él hablaba, su body language, sus expresiones, se notaba. O sea, yo recuerdo, yo te decía, déjalo ir, porque ya había hablado demasiado en el sentido de la preocupación mía, porque afuera estaban otros medios, sí, y yo no quería perder la exclusiva. Exacto. Así que por eso que decía, déjalo ir. Tan pronto yo me monto en la guagua contigo, en ese momento que él se va, yo te lo expresé. Sí. Ese hombre mató a su esposa. Buenas noches y bienvenidos al capítulo número 5 del expediente con Silvia Hernández aquí en Veo PR. Les invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, le den a la campanita para todo el contenido nuevo que tendremos para ustedes. Hoy sigue abierto el expediente del asesinato de la jovencita Gabriela Nicole Prach. Ha sido una semana intensa en el juicio contra Elvia Cabrera Rivera y obviamente todo lo que ha ocurrido con la coacusada Antonieshka Avilés. Más adelante, el punto de vista de una ex juez que acaba de salir de la judicatura en cuanto a este caso. Como les prometimos la semana pasada y atendiendo todos los comentarios que hemos recibido, hoy abrimos el expediente de archivo del pueblo de Puerto Rico versus Pablo Casellas Toro. El 14 de julio de 2012, Carmen Paredes Cintrón, una ejecutiva de ventas y mercadeo de 46 años, fue abatida a tiros en la terraza de su lujosa residencia en Guaynabo. Fue su esposo Pablo Casellas Toro, hijo del juez federal Salvador Casellas Moreno, quien reportó que había salido a la ATH y cuando llegó a su casa había visto a 3 hombres de raza negra salir y brincar una verja. Siendo aficionado a las armas de fuego, Casellas Toro dijo a las autoridades que le disparó a los ladrones, pero escaparon. Al entrar a su residencia, encontró el cuerpo de su esposa Carmen ensangrentado, sentado en una mesa en la terraza de su hogar. Tras meses de investigación, el 5 de septiembre de 2012, el Ministerio Público, compuesto por los entonces fiscales Janet Parra, Sergio Rubio Paredes y Phoebe Sales, radicaron cargos por asesinato en primer grado y violaciones a la ley de armas contra Pablo José Casellas Toro. Luego de encontrarse causa para arresto, se le fijó una fianza de $4 millones que prestó, quedando en libertad supervisada. El juicio por jurado comenzó en octubre de 2013 y se extendió hasta febrero de 2014 con un veredicto de culpabilidad. Casellas Toro fue sentenciado a 109 años de cárcel. Pero el 20 de mayo de 2020, un panel de jueces del Tribunal de Apelaciones de Boston ordenó un nuevo juicio y Casellas salió de la cárcel con grillete bajo la custodia de una de sus hijas.
Finalmente, en octubre de 2023, Casellas Toro, tras llegar a un acuerdo con el Departamento de Justicia, hizo alegación de culpabilidad y en la actualidad purga una condena menor de 5 años de cárcel. Luego de litigar el caso junto a Janet Parra y Sergio Rubio Paredes, hoy rompe el silencio la ex fiscal de distrito, licenciada Phoebe Izales. 2 días después del asesinato de Carmen Paredes Cintrón, el 16 de julio de 2012, el fotoperiodista William Cora capturó la única entrevista que diera Pablo Casellas en compañía de esta servidora. Todos los secretos de la investigación, el juicio y de esa entrevista salen hoy porque abrimos el expediente de archivo del asesinato de Carmen Paredes Cintrón. Y bueno, como prometí, estoy honrada y no fue fácil, porque estamos abriendo un capítulo 14 años después con la licenciada Phoebe Izales. Un placer estar aquí. Sea de paso, junto a la licenciada Janet Parra, el licenciado Sergio Rubio, llevaron este caso que fue uno, ¿cómo se puede describir lo que fue este caso contra Pablo Casellas Toro? Fue un rompecabezas. ¿Por qué fue un rompecabezas? Porque tuvimos que empezar, y hay un error en lo que dijo al principio, porque Ajá. se mezclan 2 cosas. Ajá. Esto empieza un mes antes, la planificación del asesinato, Sí, con el supuesto carjacking. el kayaking. El Iba a llegar Día a de los eso, no es que Padres. no. Ajá, iba a llegar Y a eso. ahí él dice, palabras de él, que habían 3 negritos. Él siempre usó la palabra negrito. Sí, Que habían 3 negritos que le hicieron el carjacking y le robaron unas armas. El día del asesinato de Carmen era un negrito un negrito saliendo de su casa. que subió la verja. Yo recuerdo como el día de la entrevista, no voy a entrar en eso todavía, cuando yo termino esa entrevista y todo lo que ocurrió, que fue 2 días después, me paro frente a esa verja que se veían los orificios de bala de los tiros que él había disparado. 2 tiros. Y era una verja que ese negrito tenía que haber sido Spider-Man para poderla subir. Eso fue una... Vamos por parte. El asesinato de Carmen Paredes Cintrón, 14 de julio de 2012, fue un sábado. Ujú. Y yo recuerdo como hoy los visuales suyos, que los tenemos por ahí, conversando con el padre, ¿verdad?, de Pablo Casellas, que en paz descanse el honorable juez federal Salvador Casellas Moreno. ¿Dónde usted estaba cuando recibió esa llamada de que tenía que ir a esa escena? Pues de casualidad estaba con la licenciada Janet Parra. Habíamos ido esa mañana a practicar el tiro. Y primero el fiscal de turno la llama a ella porque ella dirigía el centro de investigación de Bayamón. Yo era fiscal de distrito. Uh-huh. La llama a ella y le dice que hay una muerte de la hija de un juez. Punto seguido, me llama el secretario de Justicia y me dice que no es la hija de un juez, es la nuera de un juez federal. Secretario de Justicia era Guillermo Somoza Colombani en ese Eso tiempo. es así. Y las 2 arrancamos a buscar al centro de investigaciones para llegar allá. Las 2 llegamos a la escena, ya Gustavo Vélez, que era el fiscal de turno, Ajá. estaba en la escena. Ajá. Ya estaba molesto porque no lo dejaban hablar con Pablo y él necesitaba hacerle preguntas. Cuando usted llega, ¿quién le identifica? Porque yo no sé por qué yo recuerdo, usted me aclara, señores, son 14 años. 14 años. Recuerdo esos visuales de Pablo Casellas Toro sentado en la acera. ¿verdad? Sí. Así fue como usted lo ve la Sentado en primera cuneta, vez. sí. Sentado en la cuneta. Sí. De hecho, una Cerca urbanización de la casa. cerrada. Era una U. Exacto. Él vivía al final de una de las U's y cuando nosotros llegamos, él está en casa de otro vecino. Ya estaba el licenciado Negrón. Negrón. Y yo le explico, yo necesito hablar con él. Ujú, ujú. No ha querido hablar con el fiscal de turno, necesitamos saber qué fue lo que pasó aquí. Y él lo busca y cuando él sale, él se sienta en la acera, se sienta en la cuneta, al frente, en el lado de la casa de él. En ese momento, cuando ustedes van,
a ustedes lo que les dicen es que, porque ustedes yo me imagino que no sabían de primera intención, ustedes le dicen, en esta urbanización de gente rica hay una mujer muerta a tiros en la terraza. La nuera del juez federal Salvador Casella, Sí, Casellas Moreno. está muerta y llegamos a empezar a preguntar todo lo que había pasado. Primero queremos hablar con todo el mundo antes de ir a ver la escena, para saber qué nos dicen, para comparar eso con lo que vemos. Y nunca usted pudo hablar con Pablo, específicamente en ese momento, ese sábado, eso fue como a las 9 Fue temprano, fue por la mañana. 9, si mi memoria no me falla, 9:15 de la mañana, pero puede que me falle. Cuando usted entra a esa escena, porque usted sabe que yo le hice a usted como 3 entrevistas hostigándola, porque es la verdad, hablando sobre estos rumores que habían, que el juez, ¿se acuerda? Que el juez Salvador Casellas había entrado en la escena. ¿Usted dejó entrar a Salvador Casellas a la escena del crimen de Carmen Paredes? Hay un video. Caso en este Pero aprovecho porque como nunca podemos hablarlo, ¿usted lo dejó entrar? ¿Fue usted o le dijo, por favor, sálgase juez, se lo pido? En un momento lo sabrán. El que calla otorga. Muchas cosas, pero yo no voy Se le ve hablando, no sabemos si era que le estaba diciendo sálgase y la están acusando de algo que usted no hizo. ¿Por qué no se le tomó declaración jurada al señor Pablo Casellas? ¿Eso fue un error o fue que usted lo tenía planeado? Nosotros estamos totalmente satisfechos con el manejo del caso. ¿Explicar cuándo se le radicaría entonces a Pablo Casellas? Y disculpe que siga insistiendo. Usted puede insistir, pero usted podrá entender que yo no le voy a contestar y no hay manera de uno poder predecir fechas exactas. ¿Sería irresponsable de parte de la Fiscalía darle una fecha exacta? Cuando usted entra a esa escena, que recuerdo que la casa tenía como un lugar de armas de fuego hacia la piscina, ¿qué se vio en esa escena? Lo primero que se ve es la puerta de garaje abierta, el carro de Pablo en la marquesina, la puerta hacia la piscina y la terraza abierta, y cuando uno se asomaba por esa puerta, pues veía a Carmen, a mano derecha, sentada en la mesa, sentadita, con las piernas cruzadas, ya estaba con las manos hacia abajo, periódico al frente, un jugo de China, un cenicero lleno de colillas, y empezamos a verificar todo el área con mucha detención. Se habían recogido todos los casquillos, pero cuando empezamos a mirar, de momento yo digo, ahí hay un casquillo. Y uno de los de forense me dice, y ahí hay otro. Aparentemente se le habían quedado porque el piso era casi del mismo color de los casquillos. De hecho, se me perdían y tenía que volver a ponerme de lado para ver dónde era que estaban. A mí se me ha olvidado de eso, que ustedes encontraron 2 casquillos, pero no salió hasta el juicio. Estamos hablando de cuántos disparos. Yo no recuerdo. No salió hasta el juicio porque yo no discuto los casos en la prensa antes. Exactamente, y mira que traté. ¿Cuántos disparos presentaba Carmen Paredes? Eran aproximadamente 7, con la salida. Habían entrada y salida, pues había muchos otros orificios. Ella en algún momento, según la patóloga, que era Rosa Rodríguez, aparentemente después del primer disparo ella hace esto y tenía una entrada, salida. O sea que habían varios orificios, pero eran aproximadamente 7 disparos. El domingo, eso fue, vuelvo y repito, sábado. El domingo Pablo Casellas va al CIC. Yo no puedo recordar. Él va ese mismo día. Él va ese mismo día, pero regresa domingo. Sí. Si los agentes lo citaron el domingo, no me acuerdo, pero sé que va esa misma tarde. Yo pido que vaya esa tarde. Él va esa misma tarde. Él, en ese momento, él habló, dijo algo a las autoridades. Dijo básicamente lo mismo que le dijo a usted en la entrevista, que había sido un negrito, que él llega, él dice que él sale por la mañana para visitar a sus padres, que visitaba todos los domingos, era sábado. Su mamá estaba enferma en aquel momento, que en paz descansen ambos, que él paró en la TH del centro de Torrimar. Comercial. Y que estuvo como 1 hora afuera. Que cuando llega, él
entra su carro a la marquesina y en ese momento ve un negrito saliendo de la parte de la piscina con un arma en la mano. Que él se baja del carro, va a verificar a su esposa, se da cuenta de que está muerta, así que sale con su arma, corriendo detrás del negrito, que hay que darle la vuelta a la pared y que al final de la pared hay otra pared del parque que separa en los terrenos de la urbanización de un pastizal y de la calle de atrás, y que le hace 2 disparos, pero que falló. Antes de yo seguir, yo quiero ver dónde podemos ver el visual de la licenciada Phoebe Sales hablando con el juez Casella. Esa que ustedes ven ahí es la licenciada Phoebe Sales y ese es el fenecido juez federal Casellas Moreno. ¿Qué estaba pasando ahí? ¿Usted se acuerda? Entre todas las cosas que pasaron, yo quería hablar con Pablo, porque como Pablo Casellas alegaba que se habían metido dentro de su casa y él no sabía si le faltaba algo, yo quería entrar y necesitaba hablar con Pablo para entrar con Pablo, con el permiso de Pablo, porque no es parte de la escena. Y el juez Casellas, número 1, me estaba pidiendo unos medicamentos que necesitaba para Pablo, y número 2 me dice, yo te puedo dar el permiso. Y decía que yo quería entrar. Probablemente esa era la discusión. Al final me dijo, yo te puedo dar el permiso, deja a Pablo tranquilo, yo voy contigo. Por eso es que él entra conmigo. Licenciada, voy a hacerle la pregunta 14 años después. La primera vez que se la hice fue en el Departamento de Justicia, si mi memoria no me falla. El juez Salvador Casellas Moreno, que en paz descanse, entró a la escena. Al área de la escena no, entramos a la casa. O sea, él nunca, como se dijo, estuvo en la escena del asesinato de Carmen Paredes. Desde que nosotros llegamos, no. Si entró antes, no sé. Desde que nosotros llegamos, él no entró al área de la escena. La escena es un área totalmente separada de lo que es el resto de la casa. Para yo entrar a la casa, yo necesitaba el permiso del dueño de la casa. Y entro con el juez Salvador Casellas. La erradicación de cargos a Pablo Casellas, ¿desde qué momento usted sabía, este es mi sospechoso, esta es la persona? Nosotros le dimos el beneficio de la duda desde el principio. Ese mismo día se lo dimos, queríamos creer lo que él nos estaba diciendo, nos habló del carjacking, además, ese día, y empezamos a tomar nota, y no fue inmediato, deben haber pasado como 2 semanas, porque le pedimos a las agencias federales, número 1, que me dieran las municiones que habían recogido el día de carjacking, porque yo quería compararlas con las armas que había en el forense. Número 2, que me hicieran el análisis del vehículo, que no lo habían hecho. Había estado en turno, llevaba un mes ahí. Pero no pasaba. Pero no acababa de pasar. Y con los resultados, pues ya sabíamos. Y se hizo bastante rápido. Se hizo rápido. Sí. Cuando se le radican cargos a Pablo Casellas Toro, que se le arresta, ¿se acuerda? Que se formó un pandemonio. Sí. Y yo ahí tratando y cayó un arma. Eso se formó un pandemonio. Yo no estaba ahí, pero no, lo vi, usted estaba dentro lo con vi Janet después Parra, en los visuales. ¿Quién vio esa regla 6? ¿Quién la vio? ¿No fue usted? Sí, fui yo. Sola, yo creo que fue. No, siempre andábamos. ¿Los 3? Sí. Los 3. Sí. Y estaba Jaripadilla. Y se fija la fianza de $4 millones. Eso es así. Que Casellas prestó en 3 segundos. Ese es su derecho. Claro, ese fue su derecho, $4 millones y salió en aquel momento. Eso la fiscal, ay, mira, ahí estoy viendo, déjame verme. Mira, Rafael Rosa, que tuve la oportunidad de hablar con él, pero pues él no pudo estar hoy. Ese es el pandemonio que se forma, señores. Esto fue en octubre de 2012, septiembre, cuando la policía lo arresta, le ponen las esposas frente al tribunal de Bayamón para la erradicación de cargos. O sea, esa investigación básicamente duró 4 meses. Como 3 meses. 3 meses. ¿Qué detuvo? O sea, ¿ustedes necesitaban qué para poder hacer esa erradicación?
juntar todas las piezas. Nosotras entrevistamos, fuimos mayormente la licenciada Parra y yo, entrevistamos, yo no sé, más de 100 personas. Más de 100 personas. Compañeros de clase de Pablo Casella, todos los vecinos, conseguimos el de las cámaras, de la entrada a la urbanización, los del banco, los del trabajo de Carmen Paredes, de la aseguradora, y entrevistamos a varios de ellos, pedimos expedientes de ellos, pedimos los expedientes de Pablo en la aseguradora donde él tenía contrato. Era mucho trabajo. ¿Cuál fue el reto? Trabajábamos a veces hasta las 10 y 11 de la noche. Porque Sí. hubo un médico que me dijo, yo no puedo hasta las 10 de la noche. Y yo le dije, a las 10 de la noche estamos aquí. ¿Qué fue lo más retante? Porque la gente tal vez no lo recuerda. Esto fue, si mi memoria no me falla, la desansiculación del jurado, que es la selección del jurado, se tomó como un año. No creo que haya sido un año, pero se tardó por la publicidad. Por la publicidad. Una vez que se hicieron todas las preguntas generales, decidimos hacer el método largo y preguntarle uno a uno, cada jurado solo, sobre el efecto de la publicidad en ellos. Si habían tenido contacto con ellos, si veían redes sociales, si leían el periódico, si veían la televisión. Teníamos que estar seguros de que ese jurado no iba a estar influenciado por la publicidad. Yo recuerdo que en aquel momento se dijo había sido pues, un intento de quitarse la vida de Pablo Casellas, que eso detuvo el juicio que supuestamente se había bebido. ¿Se acuerda cuando estuvo hospitalizado por una situación en el cerebro o algo así? Eso, el juicio. Tuvimos una vista en el tribunal sobre esa situación y el licenciado Jari Padilla, me acuerdo que explicó que le había dado influenza. Influenza, que fue lo que lo mantuvo, yo creo que fue hospitalizado varias semanas. Varias semanas hospitalizado, y también recuerdo cuando llegó al tribunal de Bayamón en silla de ruedas. Eso es así. En silla de ruedas. Pablo Casellas Toro tenía 4 abogados. Acevedo, José Acevedo creo que era su nombre, no recuerdo. Acevedo, me acuerdo los apellidos, Negrón, Juan Ramón Negrón, Francisco Rebollo. Francisco Rebollo, que estaba empezando, era joven. Perdón. Y Jari Padilla, que era como que el lead. También recuerdo, porque esos ustedes eran unas duras en ese momento, Sergio Rubio Paredes, Janet Parra, usted también. Yo no creo que a ustedes les haya presionado esos 4 abogados. En lo absoluto. En lo absoluto. La presencia del juez, yo me acuerdo como ayer, el honorable José Ramírez Yuch, by the way, el juicio de Pablo Casellas Toro fue por jurado. Y el honorable José Ramírez Yuch, que en paz descanse, presidió ese juicio, falleció luego. Yo sé que en un momento nos acercamos porque el juez Ramírez Yuch tenía alguna relación o familiaridad con alguno de los abogados y lo trajeron al estrado, lo discutimos en el estrado y yo dije, yo confío completamente en el juez. Yo no tengo ningún problema. Sí. Y estábamos de acuerdo, tanto la licenciada Parra como yo. Y en la etapa de juicio estaba Sergio Rubio, que no estaba al principio. Exacto. Ese juicio, ¿qué particularidad tuvo? Adicional a que nadie podía decir, o sea, allí estaba Carmen Paredes Cintrón, que en paz descanse, pues Pablo Casellas, ¿verdad? Estaba allí, pero nadie podía decir, yo vi a Pablo dispararle a Carmen. Era completamente prueba circunstancial y el testigo estrella, pues era un exadicto. ¿Eso fue un reto para ustedes? No, la prueba circunstancial es tan fuerte como la directa. Y sí, fue un rompecabezas porque existe prueba circunstancial que había que amarrar con la prueba directa que había, porque teníamos las armas. Las armas, eran ¿verdad? físicas, y teníamos el testimonio de el que nos hizo el análisis de las cámaras, la entrada y salida de Pablo con las horas, eso es prueba directa. Correcto. De que nos estaba mintiendo. Ajá. Al igual que lo del carjacking, del supuesto carjacking. Era una mezcla.
pero teníamos que irlo presentando poco a poco para que hiciera sentido. Por eso también nos tardamos tanto tomando declaraciones juradas, entrevistando a los testigos, esperando los resultados, que Ciencia Forense, la realidad es que trabajó rápido con nosotros en ese caso. Había presión. Había De los presión. medios. Ujú. Alguien sonriéndose, hay alguien sonriéndose que ya está aquí, estoy hasta estrésica. Sí, había presión, ¿verdad? Había presión. Y no era la misma presión que hay ahora, porque no había tanta cosa en redes sociales. Yo sé que yo le caía a usted, yo creo que diario, y a Yanet Parra, etcétera. Pero eso influyó, esa presión. A nosotras no nos afectó. Usted, a estas alturas, 14 años después, ¿usted está completamente segura que Pablo Casellas asesinó a su esposa Carmen Paredes Cintrón? Totalmente, y lo probamos. Totalmente, no me queda ninguna duda. Los casos se radican, número 1, cuando están listos, así que la presión no me iba a afectar. Ujú. Y número 2, se radican si sabemos y tenemos la certeza de que tenemos al acusado que es. Así que yo estoy totalmente segura desde el día que se radicaron esos cargos. El día del veredicto fue un día largo. Yo lo cubrí desde temprano. Yo cubrí ese juicio completo, fue un año y pico. Y fue un día largo. Y quiero aclarar con usted porque yo recuerdo que se da el veredicto. Obviamente yo salgo pues, a hacer un en vivo, si mi memoria no me falla, sí fue a hacer un en vivo. Y de pronto vienen un montón de alguaciles, trancan las puertas y nosotros para poder tener la entrevista, ustedes los sacan escoltados. ¿Qué pasó en ese momento? Si usted recuerda. ¿De acuerdo? ¿No se acuerda? De acuerdo. No se acuerda, no me lo quiere contar. Porque yo sé lo que pasó, pero si no me lo quiere contar, la respeto. Hubo una situación con una de las hijas de Pablo. Las hijas de Pablo, había una extremadamente afectada por la muerte de su madre. La otra, que le tomamos declaración jurada porque ella llegó esa mañana a la escena, la pequeña estaba afuera, estaba en Europa. Ella llegó después. La actitud de ella fue, ya perdí a una, no quiero perderlos a los dos. Así que nosotros nos convertimos básicamente en sus enemigas. Y hubo una situación. Voy a respetar. Yo creo que es una reacción normal para ella. Voy a respetar eso porque estoy tan agradecida, Phoebe Sales, de que usted haya accedido, porque usted nunca ha hablado de esto en todos estos años y me siento honrada de que haya venido aquí al expediente. Gracias, de verdad, de todo corazón. A usted. Bueno, amigos, ya está con nosotros aquí el camarógrafo con quien hace 14 años hice esa entrevista que se fue viral, así es que ya mismito ambos vamos a hablar sobre la misma. Hace 14 años, específicamente un 16 de julio de 2012, esta servidora y el compañero que tengo a mi lado, William Cora, fotoperiodista, ambos estábamos destacados en Súper Exclusivo, y hicimos, ¿no?, la única entrevista que existe. Exacto. De Pablo Casellas Toro. Obviamente yo hice las preguntas y el compañero pues capturó todo con su cámara. Nosotros obviamente estamos destacados también, él en el canal para el que trabaja, yo para Día a Día Telemundo. En el caso de Antonieshka Avilés y Elvia Cabrera, en Ay Bonito, lo vemos prácticamente todos los días. Y yo hice, y te pregunté, Cora, ¿tú quieres estar conmigo en el podcast? Sí, ¿Qué tú te acuerdas? Primero, gracias por estar aquí. No, gracias a ti por la invitación. Reencontrarnos porque viajamos el mundo, fuimos compañeros. Ese día fue un lunes. Correcto. Nosotros salimos del canal a las 9 de la mañana. ¿Qué tú recuerdas de ese día, de esa entrevista?
Mira, yo recuerdo que fuimos al lugar. Yo tenía ya una idea dónde era porque al lado había un molcito y yo era cliente de una tienda de ciclismo en esa área. Y cuando llegamos ahí, pues como eso es un control de acceso, allí estaba la compañera Marisa Cañizares con el fotoperiodista. Así fue. Y entonces ellos llevaban un Afuera en la tiempo. esquina. Exacto, nosotros nos bajamos. Obviamente, pues Marixa decía, no, yo llevo tiempo aquí ya esperando, yo me voy, y yo, pues qué bueno. Y entonces yo dialogando con el fotoperiodista, pues nada, pues si ustedes se van, pues yo los sigo a ustedes. Pero mentira, obviamente, pues esa es parte de la dinámica de ver cómo era o buscar la manera de cómo entrar. Pero es importante recordarle a la gente, no sé si tú te acuerdas, que nosotros fuimos allí a hacer lo que se conoce en nuestro trabajo como un puente. Correcto. Era pararnos, ¿te acuerdas? Yo afuera, decir lo que había pasado y ya. Sí, porque era especulaciones, no había mucha información. En mi mente estaba, wow, bendito, le mataron la esposa a esa persona y logramos entrar. Logramos entrar, pero antes de nosotros hablar, la realidad, señores, de lo que pasó, ¿cuánto hace que tú no ves esa entrevista? ¿O la viste para venir hoy? Pues mira, no llevo tiempo sin verla porque sí recuerdo detalles, pero no estoy así en... Vamos a verla juntos. Dale, seguro. Esto es histórico. La reportera y el camarógrafo que hace 14 años hicieron la entrevista de Pablo Casella. Yo no la veo hace como 13 años. Él tampoco la ha visto hace tiempo. Vamos a verla juntos. Permiso, don Pablo. Don Pablo, ¿cómo está? Mi más sentido pésame. Lo lamento muchísimo, don Pablo. No sé si pudiéramos conversar con usted un momentito. No me gustaría. De verdad que se llevaron a mi esposa y no me siento bien. ¿Qué pasó, don Pablo? O sea, ¿usted vio a los criminales? ¿Qué fue lo que pasó? Yo vi tipo saliendo de mi casa y cuando llegué, que estaba en casa de mi papá, vi un tipo saliendo de mi casa y entonces abro el garaje. El garaje estaba abierto, la puerta de la piscina, y encontré a mi esposa fallecida. Y no te puedo describir porque la verdad es que no te lo puedo describir. No tengo la menor idea que lo que sabe que es que por encimita se llevaron una cadena, chavo, que me di cuenta ahora que no estaban los 300 pesos ahí, voy a tener que ir a una TH. $300 en efectivo. Sí, yo siempre los pongo allí. Estos comentarios, don Pablo, que hay gente que piensa que a lo mejor fue usted porque usted es un experto en tiro, que ustedes supuestamente tenían problemas matrimoniales. No tenemos problemas matrimoniales como tal. Nosotros en mi casa nunca se habla alto. En mi casa no hay violencia doméstica ni nada parecido. ¿Usted está consciente de esos comentarios? ¿De cuáles? De que dicen que a lo mejor fue usted porque era un experto en tiro. Yo personalmente le puedo decir que ayer mi abogado me dijo que no dijera nada, pero yo decidí ir a la policía. Me hicieron una prueba de ADN, o sea, es una prueba bucal para y le conté todo lo que pasó a la policía. El motivo, sinceramente, lo que le puedo decir es que encontraron una palma amarrada ayer, y desde entonces pues me estoy quedando en casa de mi papá porque me friquea.
me friqué a estar aquí. Claro. Este, ¿Sus hijas cómo han tomado la situación? ¿Van a recibir ayuda? Mi hija menor acaba de llegar de Europa, estaba en Florencia, llegó anoche. Y ahora pues voy a ir a casa de mi hermano, que ya están allí durmiendo. Yo me quedé en casa de mis papás y las nenas se quedaron allá para que tengan un poquito más de consuelo. No sé cómo explicarle, señora. Yo hice todo lo que la policía quisiera que Llegó tarde. Cuando ya usted llegó aquí, ya era tarde. No, yo... Ya ella estaba fallecida. Sí, yo cuando entré a la puerta ya estaba el charco de sangre en el piso, la cara sangrando. O sea, ¿por qué, Dios mío? ¿Tú sabes por qué? O sea, yo no hago nada, entonces a mí me hicieron un kayaking, me llevaron un par de armas, tengo un par de boquetes. Sí, ¿usted entiende que fueron esos mismos pillos? ¿De qué color eran? Sinceramente no le puedo decir si eran los mismos pillos o no, eso no, de verdad que no tengo la menor idea en ese sentido. ¿Cuál era la otra pregunta? Yo lo quiero dejar tranquilo para que usted vaya a ver a sus hijas. Antes quiero decirle, si usted tal vez piense que pudiera ser que le radicaran a usted algún cargo, que piensen que usted es el asesino. Yo personalmente no tengo ningún problema porque yo voluntariamente fui a la policía. ¿Usted asesinó a su esposa, don Pablo? No, jamás y nunca, era mi compañera. Como después de 19 años que nosotros no... O sea, nosotros somos un núcleo familiar con 2 nenas, no es posible, o sea, no... ¿Usted cree que lo están...? Jamás y nunca se me hubiera pasado por la cabeza, o sea, esto no, las cosas se resuelven con palabras, tampoco con gritos, en que en mi casa no se grita, en mi casa no se le pone la mano a nadie encima, o sea, nosotros somos un núcleo familiar que ahora nos tenemos que unir en el sentido de coger un poquito de fuerza por mis hijas, pero verdaderamente estoy buscando ayuda psiquiátrica, tanto para mis hijas como para mí, porque esto va a ser bien tedioso. ¿Usted cree que va a ser más difícil porque su papá es un juez federal? Yo no sé, yo no especulo sobre eso, yo básicamente nada más que digo la verdad, o sea, yo cuando fui yo voluntariamente, mire, usted sabe que usted no tiene, no, hágame todo lo que usted necesite ¿Va a hacer. seguir cooperando con las autoridades? Eso es correcto, sí, bueno, yo estoy loco, o sea, a mí me encantaría saber, o sea, que encuentren a la persona, ¿no? Sí, voy a cooperar con todas las autoridades necesarias y habidas y por haber, como hice ayer, que me fui al CIC de Bayamón y ahí estuve 2 horas hablando con los agentes y mi abogado estaba afuera, o sea que yo soy un libro claro. O sea, cualquier persona que esté diciendo que a lo mejor usted estaba con otra persona y a lo mejor pues quería salir de ella, es falso. Es falso, inclusive yo salí de mi casa, mi esposa estaba durmiendo, pues, que paz descanse, que todavía no lo puede creer. Es como una película y verlo no... Lo quiero dejar tranquilo. Te puedo explicar. Para que pueda irse a atender a sus hijas y le agradezco la oportunidad. Váyase tranquilo, por favor. Gracias. Wow. Vamos por parte. Sí, Vamos a sí, decir sí. la verdad. Seguro. Tú y yo esperamos a que todos los que estaban afuera de la Sí. urbanización Se fueron. se fueran. No había guardia en esa urbanización. ¿Y qué hicimos? Logramos el acceso. ¿Cómo logramos el acceso? ¿Tú te acuerdas? Yo obviamente no lo recordaba, pero en las conversaciones a la invitación, pues tú me diste un detalle ¿Y te y la acordaste? mente, pues uno comienza a recordar. Creo que entiendo que fue alguien que Una trabaja señora de de servicio. servicio, nos dejó entrar. Tan pronto comenzamos a entrar, ahí es que yo te digo guía, Ajá. porque entonces yo, pues,
voy a grabar porque no sé a qué yo me voy a encontrar y Nosotros vamos teníamos el periódico que tú lo habías traído, ¿te acuerdas? para poder Que identificar la tenía casa. la foto de Pablo Casellas con el pelo rojo. Es importante más adelante, ¿por qué? Él va a decir por qué. Que tenía el pelo rojo y Correcto. estaban como en un avión. Por eso fue que nos llevamos el periódico. Yo guiaba y tú grababas. Ajá, ¿qué pasó? Entonces fuimos calle por calle porque obviamente no sabíamos la calle. Cuando me percato que reconozco la casa Ajá. y veo que se abre el garage, identifico el carro porque obviamente en los visuales previos al fin de semana en las noticias y que él pasa. Y yo te digo, Que él pasa por el carajo. Y tú me dijiste. Silvia, ese es él. Y yo Y te tú, dije. no, ese no es él. Y yo, ese es él. No, ¿Y yo? ¿Qué? yo no acostumbro a hablar malo, No, no digas mala palabra. pero te digo una mala palabra, pero bájate. pero Cora, ¿por qué yo te decía que no era él? Porque no se parecía, pues tú me Porque era decías, no era tú decías, ese no es colorado. colorado, ese Yo no te es colorado. Y decía yo en el dije, periódico, ese y tú es ese. grabando. Lo Sí, importante sí. que usted sepa es que todo este tiempo que él y yo estamos discutiendo, ese no es, ese es, eso se estaba grabando, que es lo que en nuestro trabajo se conoce como el crudo, ¿verdad? De una grabación. Ahorita ya les voy a explicar porque eso es importante. Yo te decía, Cora, ese no es porque él es colorado. Y tú me dijiste, Mira, bájate que ese es él. Yo me bajo. Y ahí que sales tú, don Pablo. don Pablo, esa entrevista yo no puedo recordar. Hay una realidad, nosotros teníamos unas instrucciones, ya les expliqué, solamente nosotros queríamos entrar para no hacer el trabajo que teníamos que hacer desde afuera, sino desde el frente de la casa para hacerlo diferente. O sea, nosotros nunca pensamos que él iba a abrir el garaje. Iba a salir, se iba a detener. De verdad que eso fue que precisamente durante la entrevista, cuando se alargó, que ya estaba entrando en lo mismo, yo por eso te estoy diciendo que si lo ven bien, déjalo ir, Ajá, déjalo ir. yo no me acuerdo. En Super Exclusivo era una producción donde a ti te daban unas instrucciones de lo que tú tenías que hacer. Eso fue fin de semana, yo me había leído algo, pero yo recuerdo que yo fui hirmanando las preguntas, ¿te acuerdas? Porque es que yo no tenía como que un conocimiento total de lo que se estaba hablando. Correcto. Sí me acuerdo que tú estabas parado, porque tú estabas, o sea, con la cámara, Sí, tú no estaba tenías al un hombro, trípode. no tenía trípode, y por eso abría para entonces coger un breakcito cuando tú formulabas las preguntas, pero no me esperaba, yo por lo menos no me esperaba las No, preguntas que tú le hiciste. porque nosotros teníamos, como quien dice, nosotros hubiéramos tenido el palo porque lo teníamos a él saliendo. Nosotros Correcto. nunca, ¿tú pensaste que le iba a bajar el cristal? No, gracias a Dios que tú te lo metiste así dentro del carro. Y yo decía, no se va a poder ir porque se lo va a tener que llevar enredada. Aparte de que yo pues me metí entre medio retrovisor, pero se detuvo, y comenzó a hablar. Cada vez que él hablaba, mis pensamientos iban cambiando Sobre él. sobre lo que yo Te pensaba. quiero preguntar algo antes de llegar a ese punto. Suscríbase a Veo PR, dele a la campanita para todo el contenido nuevo. No tenemos límite. Tenemos un nuevo capítulo del expediente todos los domingos a las 6 de la tarde y un montón de material, programas que usted puede ver aquí en Veo PR. Tú sabes que cuando los años pasaron, yo creo que fue Molusco, que tú me lo comentas, yo le doy una entrevista a Molusco y él me pregunta sobre el caso de Pablo Casellas, pero yo no pude entrar porque en ese momento era cuando se iba a comenzar el juicio. Y yo, que me acuerdo que tú me dijiste que tu esposa te lo había dicho porque yo te mencioné en esa entrevista, pero yo después pensé, él no nos hubiese estado mirando por la ventana y él salió a darnos esa entrevista a propósito. Tú después de los años no pensaste eso. No es que yo me quiera quitarnos crédito, No, seguro. pero yo después pensé, yo dije, ¿será que él estaba vigilando porque él quería hablar con alguien y no lo iba a hacer allí? Todo es posible, ese drama de parte de él
tratando de buscar esa defensa para él mismo. Pero cada vez que él hablaba, su body language, sus expresiones, se notaba. O sea, yo recuerdo, yo te decía, déjalo ir, porque ya había hablado demasiado en el sentido de la preocupación mía, porque afuera estaban otros medios, Sí. y yo no quería perder la exclusiva. Exacto. Así que por eso que decía, déjalo ir. Tan pronto yo me monto en la guagua contigo, en ese momento que él se va, yo te lo expresé. Sí. Ese hombre mató a su esposa. Eso fue así. Jamás me olvidaré. Otro punto muy importante. Cuando nosotros terminamos esa entrevista, que volvemos, ya tengo aquí, este es William Cora, fotoperiodista, la persona que grabó junto a esta servidora. Él la grabó, yo hice las preguntas. Cuando nosotros terminamos esa entrevista, que fue como un pasme, ¿verdad? Yo llamo a nuestro productor en ese momento, el señor Maximiliano Paglia, y le digo, Maxi, yo creo que yo acabo de entrevistar a Pablo Casellas. Y Maxi dice, pero, ¿estás segura? Y yo me echo para atrás y le digo, bueno, yo no estoy segura porque este señor tiene el pelo blanco, pero Cora dice que es él. ¿Tú te acuerdas de eso que pues tú claro, cogiste sí, el porque celular? fue el teléfono, porque íbamos, incluso nosotros salimos ahí directamente a la funeraria donde estaba. Sí, que para teníamos ayudar. otras cosas que teníamos que hacer y nadie creía. Tú eras el Correcto. que decía, es él, Es porque él, es yo lo él. vi en el noticiario y él tenía el pelo blanco. Y tú siempre estabas seguro que era él. Correcto. Esa entrevista yo no me acuerdo cuánto tiempo fue, que tuvimos a la fiscal ahorita, ya habló un poco a una de las fiscales del caso, ella un poquito sobre eso. La gente no sabe que los fiscales supinaron Correcto. ese crudo. Y yo creo que, si mi memoria no me falla, yo tuve que llamarte porque tú tuviste que certificar que ese era Sí. el crudo. ¿Te acuerdas de eso? Sí, lo recuerdo, incluso recuerdo cuando fueron al canal, porque hasta eso yo policía. hice un visual de esa entrada de ellos caminando y sí, tuve que certificarlo y me hicieron preguntas. ¿Por qué ¿Qué preguntas te hicieron? ¿Te acuerdas? Yo recuerdo que por qué déjalo Cortaste. ir, Ajá. la forma que hablé, tú sabes, bájate. O Ajá. sea, obviamente esas preguntas así sencillas, pero sí se preguntaron. Importante que la gente sepa que esa entrevista originalmente se iba a utilizar en el juicio, porque como ustedes escucharon a una de las fiscales, pues si usted escucha detenidamente la entrevista, se va a dar cuenta pues que él acababa de ir al CIC a dar una declaración, nos dice a nosotros otra cosa, ¿verdad? Diferente. Y obviamente pues ellos al comparar se dan cuenta, como acaba, ¿verdad?, de decir la licenciada Phoebe Sales, que pues no concordaban las versiones, por no decir Correcto. que fallaron. Después de esa entrevista a Pablo Casella, nosotros nos tocó casi 2 años de cubrir ese juicio y cubrirlo a él. Sí, fuimos hasta la casa de su señor padre en aquel entonces, cuando salía de misa, cuando lo citaban al tribunal, esa persecución en el carro, incluso el equipo de trabajo que hicimos en el momento que lo arrestan. O sea, toda esa dinámica de verdad que fue una experiencia de trabajo que nunca se va a olvidar. Esa entrevista que nunca se va a repetir, que todavía al sol de hoy, yo no sé si tú te has fijado, que en los podcasts de los muchachos jóvenes, en programas de televisión, la dan. ¿Cómo te sientes tú? Porque es tu trabajo, ¿no? Es tu visual, el que se ve un trabajo que hicimos en conjunto. Correcto. ¿Te sientes orgulloso de la entrevista o qué sentimiento te da la entrevista? Aparte de que nos acabamos de reír, quiero hacer la salvedad que no estamos irrespetando bajo ningún concepto, ¿verdad?, la memoria de la víctima, en este caso, la señora Carmen Paredes Cintrón, ni tampoco del convicto Pablo José Casellas Toro, pero es la primera vez que hacemos, ¿verdad?, vemos después de tantos años la entrevista y pues obviamente pues estamos recordando cómo fue hacerla. Sí, esa dinámica detrás de cámara, obviamente, pues, verlo, porque nunca nos habíamos sentado a verla, así que respeto a esos familiares.
contestando a tu pregunta, súper orgulloso, porque días previos de ese desenlace en el juicio, familiares se nos acercaban y nos daban las gracias. Así es. Porque eso fue clave para hacerle justicia a Carmen Paredes. Eso, que súper orgulloso y que de mi trabajo fue una herramienta para hacer justicia, más que orgulloso. Y eso nos apasiona. Así mismo, quiero darte las gracias y quería tenerte más que nada, porque obviamente en mi trabajo en día a día en Telemundo y el trabajo que he hecho siempre, el que estamos haciendo aquí en el expediente de Veo PR, mucha gente siempre dice, Silvia, tú hiciste la entrevista, tú eres la que hiciste tal cosa, pero la realidad es que mi trabajo no está completo sin mis compañeros fotoperiodistas, sin los que están ahora mismo grabando este podcast, los que producen, los que te dan las ideas. Así es que te agradezco de todo corazón tu trabajo. Hicimos historia juntos, la cara, el pelo y el hombro es el mío, pero hicimos el trabajo juntos. Te agradezco, compañero, Un placer. el habernos podido reencontrar. Y bueno, amigos, más adelante seguimos con el expediente de Gabriela Nicole abierto y vamos a estar hablando de todo lo que ocurrió. Y ahora en el expediente con Silvia Hernández nos vamos por los tribunales. En las acusaciones contra el baloncelista Walter Hodge, la juez Ingrid Karokov del Tribunal de Caguas no encontró causa para juicio en un caso de alegada violencia de género, mientras la Fiscalía informó que solicitó una vista en alzada que fue pautada para mañana lunes 13 de julio, pero se anticipó que será pospuesta porque la defensa ya tenía otro procedimiento programado para esta fecha. Por ahora, Hodge Jr. continuará bajo las mismas condiciones de fianza, por lo que tendrá que continuar con el grillete, lo que le impedirá retomar por el momento con los Cangrejeros de Santurce en el baloncesto superior nacional. En el caso contra Antonieshka Avilés Cabrera, acusada por el asesinato de la jovencita Gabriela Nicole Pratt, el Ministerio Público tiene hasta el próximo 14 de julio de 2026, según les mandara el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, para presentar su postura definitiva sobre la solicitud de posponer el juicio por alegada publicidad excesiva a petición de la defensa de la joven. El juicio contra Ruthie Trenche Chávez, acusada de causarle la muerte a 2 jinetes en Loíza, fue pospuesto para el próximo mes de agosto. En el caso contra Oscar Serrano, quien está imputado de causarle la muerte en un hit and run al jovencito gruero Armando Rodríguez, la vista preliminar continuará en el Tribunal de Caguas el próximo 14 de julio. El juicio contra Elvia Cabrera Rivera, acusada por el asesinato de la jovencita Gabriela Nicole Pratt, continuaría este próximo miércoles 15 y viernes 17 de julio. La cobertura de estos casos, como usted sabe, la podrá ver toda la semana a la 1 en Día a Día por Telemundo. Y continúa abierto el expediente del asesinato de la jovencita Gabriela Nicole Pratt, y me siento honrada de contar con la licenciada Alexandra Rivera Sáez, quien prácticamente acaba de bajarse del estrado de la sala 1101 del Tribunal de San Juan, una sala criminal. Esta servidora pudo cubrir múltiples casos. Eso es correcto. Que presidió la honorable, la licenciada Rivera Sáez, aunque yo no siempre estuve tal vez de acuerdo con sus determinaciones, tengo que destacar públicamente la calidad de juez y lamentar, ¿verdad? Pues que haya salido del estrado, pero hay que seguir para adelante. Agradecida con tus palabras. Bueno, vamos para encima. Usted tuvo varios casos de prensa. Varios casos, sí. ¿Qué presión, si alguna? Porque se ha hablado mucho, quiero aprovechar que usted hace escasamente 2-3 semanas, pues salió de la sala 1101. ¿Qué presión, si alguna, tienen ustedes los jueces, verdad?
cuando es este tipo de caso como el de el asesinato de la jovencita Gabriela Nicole Prats, que es ¿verdad? Hay prensa constantemente y se está hablando de eso. Y se televisa en muchos casos también. No debería haber ningún tipo de presión por parte del juez. Obviamente uno tiene que tomar en consideración que está ante las cámaras o que tiene prensa en sala, pero ese elemento no debe ser tomado en consideración al momento de emitir una determinación, ya que pues esos factores no deben incidir en la determinación del juez, solamente la prueba. Mucha gente pregunta, y a lo mejor parece una pregunta simple, porque por ejemplo vemos que hay jueces que permiten que su imagen salga y otras no, como es en el caso del honorable Luis Barreto, que lleva el juicio de Elvia Cabrera Rivera. En el caso de Juan A. Reyes, que va a llevar el de Antonieshka Vilés, él permite que su imagen salga. ¿Eso es discrecional de un juez? Es discrecional del juez, se puede determinar que entonces no se presente el rostro del juez, que solamente se presente la silueta del juez. Se puede determinar por parte del juez cómo se va a proyectar en las cámaras. Sí. Cuando son casos por jurado, yo cubrí un caso por jurado suyo, creo, tal vez dos, pero ahora mismo recuerdo uno. Cuando son, que de hecho no fue hace mucho, cuando son juicios por jurado, en Arroyo y Habichuelas, ¿cuál es la función específicamente que tendría o tiene el honorable Barreto? En este caso, él es el que le va a dar las instrucciones al jurado. El jurado es el que determina los hechos del caso. El juez es el que aplica el derecho. Si hay unas determinaciones en cuanto a derecho, se hacen en ausencia del jurado, que es lo que hemos visto en varias ocasiones, ¿verdad? En cuanto a la regla 109. El juez pues tiene que hacer esa determinación para ver si esa prueba, esa evidencia puede pasar entonces al jurado. Hemos visto que en varias ocasiones pues se ha determinado que sí. Entiendo que fue la confesión de Antonieshka a Gabriela Figueroa, una de esas ocasiones, y entiendo que también la determinación de conspiradora, que por eso es que se permite que se presente esa admisión. En el día de ayer, durante el juicio, hubo una situación en la que a preguntas del licenciado Alberto Rivera, al agente investigador de este caso, Ángel Torres, sale a relucir que supuestamente había una amistad o una solicitud de amistad de redes sociales con el padre de la testigo que en un momento fue sospechosa, Gabriela Gaba Figueroa. A su juicio, ¿eso perjudica en algo lo que hasta ahora haya desfilado o obviamente la investigación tal vez, no sé? Bueno, en este caso, obviamente eso le corresponde al jurado determinarlo, pero sí se trató de impugnar por parcialidad. Al haber sido esta joven, Gabriela Figueroa, sospechosa del delito, y el tener una relación de amistad, el agente con el padre de Gabriela Figueroa, puede pues interpretarse que hay una parcialidad, que no se investigó esa conexión como sospechosa de Gabriela Figueroa por esa relación de amistad. Y entonces se investigó solamente a Antonieshka y a Elvia Cabrera debido a esa situación de amistad. Obviamente eso le corresponde al jurado, pero fue lo que intentó realizar la defensa en este caso. Sí. Hubo un recontra, así es que se dice, no. Redirecto. Redirecto de la fiscal Silda Rubio, que me gustaría ver si podemos ver un pedacito, a ver si usted entiende que hubo una rehabilitación, si es que había que haberla de ese testigo. Vamos a ver ese pedacito. Le preguntaron a usted si usted en algún momento era amigo de un señor, un caballero que se llama Luis Figueroa. Correcto. ¿En qué momento le solicitó ser su amigo a través de una red social? Si usted lo sabe y lo recuerda. Dentro, posterior a los hechos. ¿Qué diferencia hay para usted entre una solicitud a través de una red social y una amistad personal? No hay ninguna, ¿no? ¿Ah? Que no hay ninguna amistad. ¿Cómo compara lo que allí se muestra con lo que usted vio el 11 de agosto en el cuartel de distrito de Bonito, en las manos de Antonieshka? La misma cortadura. ¿Qué usted hizo con esa información? Se la notifiqué a la fiscal Brenda Soto. Se obtuvieron unos mensajes de TikTok. Correcto. Le pregunto, ¿qué coordinación surgía hacia alguno de esos mensajes? Que era un mensaje entre Gabriela Figueroa y Antonieshka.
y qué mensaje le decía en relación a su mamá, Antoneska, a Gabriela. Esperar instrucciones ¿De quién? de mis mami, ¿Y a quién se refería Antoneska cuando decía que esperara instrucciones de su mamá? de Elvia. ¿Qué coordinación había entre Antoneska y Elvia en términos de esos mensajes? Que no se divulgara más de por lo menos Gabriela, que no hablara. ¿Qué significa? Que se calle la boca. Ok, licenciada Rivera Sáez, ¿eso aclaró? ¿Usted entiende que aclaró o entiende que ya esa parte Bueno, se entiendo ve que fea? la fiscal pues logró que él pues le explicara que esto era una relación que no era de amistad, que simplemente fue pues una aceptación en Facebook, pero también tenemos que ver esto unido a todo el interrogatorio de la gente. O sea, el agente, ha sido impugnado porque no entrevistó a muchos de los testigos, ni en el hospital, ni en el lugar, y a unos testigos presenciales, como fue Fabiola, Dylan, algunos de esos jóvenes no fueron entrevistados. Y eso también pues abona a la impugnación que está haciendo la defensa en este caso. Muchos de los testigos que mencionó la defensa ayer específicamente, ya el jurado los pudo ver. ¿Usted entiende que de todos modos, aunque ya el jurado haya visto eso, aunque haya visto fotos de esa testigo Gabriela Figueroa, que nadie la pone cerca de la occisa Gabriela Prats, y la verdad es que en las fotos dentro de sala pues no tenía ni un tajito? ¿Usted entiende que el jurado puede contrapesar esas dos cosas? Hacer el hilo. ¿Qué dos cosas? O sea, el hecho de que esos testigos que tal no vez hayan sido falló la entrevistados. gente, pero ya ellos escucharon su testimonio. Es que va a la investigación de la gente, va a la investigación de la escena. Si vamos a testigos atrás, aquí no se estableció el perímetro por una hora de esa escena. La recopilación de evidencia desde ese momento. Cuando llaman a la gente en el retén, no se anotó el nombre de la persona que llamó. Hubo, pues, en la investigación muchas incongruencias con lo que se supone que se debe hacer. Importante que usted diga eso, porque desde el primer momento, aunque uno ha tratado, ¿verdad?, volvemos a lo mismo. Yo recuerdo testimonios del juicio más reciente que yo cubrí cuando usted estaba en la sala 1101, y sin dudas pues la policía lucía más preparada, como más segura. Se veía que había una investigación que tenía credibilidad. Yo no sé si en este proceso se puede decir lo mismo de la investigación, licenciada. Pues en efecto, ha sido lo que ha tratado de hacer la defensa, sobre todo con este testigo y testigos anteriores, pues minar la credibilidad de los testigos en cuanto a la investigación, acordonamiento de escena, en términos de las entrevistas a los testigos, en términos de la búsqueda de evidencia, de la devolución de evidencia que no se le realizó prueba de ADN. Ha ido pues básicamente impugnando a los testigos en sus funciones de investigación. Hubo otro planteamiento del licenciado Alberto Rivera, que representa a Elvia Cabrera Rivera, sobre una alegada querella administrativa que el fiscal anterior, Orlando Velázquez, supuestamente le había puesto a este agente. Vamos a ver un momento ese pedacito. Y yo le pregunto si como parte de sus gestiones investigativas, además de usted reunirse con la fiscal Brenda Soto, también tuvo que reunirse en múltiples ocasiones con el fiscal Orlando Velázquez, ¿verdad que sí? Correcto. Yo le pregunto si como parte de esas reuniones que usted tenía que frecuentar con el fiscal Orlando Velázquez, el fiscal Orlando Velázquez le hizo una querella a usted. Objeción, su señoría. Acérquese. ¿Hay alguna querella de mendacidad adjudicada contra el agente? No. Se acabó. No se permite la pregunta. Pero si nos permite... Pero si me permite a modo de reconsideración, a nuestros juicios es sumamente para fines de impugnación en cuanto a las gestiones investigativas del agente Ángel Torres Romero, que el propio fiscal Orlando Velázquez del caso le haya hecho un reclamo precisamente por sus gestiones investigativas. Sometido, honorable juez. Si no hay una querella adjudicada, no ha lugar. El honorable Luis Barreto no permite que el jurado vea eso, ¿correcto? Porque obviamente
entiendo yo que él quería saber de qué se trataba la querella. Entiendo que lo que se estaba indicando por parte del Ministerio Público es que no era una querella de mendacidad, que son pues unas querellas que no eran pertinentes al caso y que podían inflamar al jurado. Así que el juez no las permitió porque no tenían que ver con que él mintiera esa querella que se le había realizado. El licenciado insistió en que sí se debía permitir porque estaba relacionado supuestamente a que habían unas notas que la gente tenía y no le había entregado supuestamente al fiscal. Esa querella no prosperó. Hubiese sido bueno que el jurado supiera eso. Lo que pasa es que yo tengo un conflicto porque y por eso le pregunto, porque yo digo, pero ¿qué validez puede tener eso ante el asesinato de esta niña, ante un testigo que vio y dice que vio que Elvia sacó, que la otra hizo? Si no tenía que ver con los elementos esenciales, pues no era pertinente. No tenía por qué ser presentada al jurado. Hasta el momento, con lo que usted ha visto, ¿usted entiende que se puede lograr una convicción específicamente en el caso de Elvia Cabrera Rivera? En el presente caso, yo creo que la defensa ha hecho un excelente trabajo en términos de impugnar los testigos, en específico Betsaida Caratini, impugnar los testigos en cuanto a la investigación. Entiendo que todavía quedan testigos presenciales de los hechos, por lo que no podría decir categóricamente que no se ha probado el caso más allá de dudas razonables. Sin embargo, con los testimonios que tenemos hasta ahora, no hay una evidencia concreta en cuanto a esa descripción del arma. Es una descripción, pues, básicamente no todos los testigos identifican, a veces hablan de que se dio algo, otras veces hablan que se dio algo que era negro y plateado, y a lo mejor con una punta. Sí. De eso se ha hablado, pero una descripción concreta. También nos han traído la peinilla rosa, que no coincidiría con ese objeto negro y plateado. Tampoco tenemos la información acerca de la cuchilla que se encontró en casa de Elvia Cabrera, ya que esa no se realizó la prueba que era pertinente para determinar si eran las heridas de Gabriela Nicole consistentes con ese objeto punzante. Así que entiendo que todavía quedan testigos que podrían aportar a esa duda razonable. Al momento entiendo que, pues, en cuanto a la investigación, en cuanto a los testigos, se ha logrado impugnar efectivamente por parte de la defensa. Pero muchísimas gracias, un honor, le deseo en la práctica privada todo el éxito del mundo y espero contar de nuevo con usted. Claro, siempre a la orden. Ahí está, amigos, suscríbase a Veo PR, dele tiqui a la campana para todo el nuevo contenido que tenemos. Todos los casos que usted escuchó en la agenda los vamos a estar cubriendo el lunes a la 1 en Día a Día por Telemundo. Este próximo domingo tendremos un nuevo episodio del Expediente. Hasta la próxima.